Bueno, el tema que se estará abordando por mi persona, Ana Isabel Aguirre, tiene que ver con la diversa forma de la extinción de la acción penal, abordada dentro de lo que es en su proyecto Derecho Penal, facilitador profesor Lavandeira, en el cual va dirigido hacia ampliar los conocimientos sobre este elemento esencial que tiene que ver cómo es la extinción de la acción penal. Dentro de lo que de alguna manera eh, podemos decir que la extinción eh, se deriva de varios elementos. La extinción de responsabilidad penal, que tiene que ver con aquellas específicas circunstancias que acarecen de, de ser cometida la infracción y anula la acción penal o la ejecución de la pena. Con ella se extiende, si se quiere, desaparecida la responsabilidad penal. La cumplida se extingue y la no cumplida no puede exigirse dentro de estos elementos esenciales. Es importante acotar lo que es el concepto de la pena. La pena viene siendo, viene dándose una derivación o se define como es un ente normativo de carácter institucional que permite regir de manera coaccionada y limítrofe. Por lo tanto, es el único ente encargado de suplir o aplicar una pena, ya sea de cualquier tipo. La pena está relacionada básicamente con las conductas socialmente devaloradas de personas y siendo por consiguiente una consecuencia jurídica asignada a cualquier individuo que haya realizado un hecho punible. Estas se clasifican de varios elementos en lo que es la pena. Se clasifican en lo que es las penas corporales. Eso tiene que ver con las que afectan a la integridad física. También pueden entenderse como pena corporal en el sentido amplio, como aquellas que no sean pecuniarias. En aplicación del sentido estricto de las penas corporales está la tortura, esa tortura que tiene que ver con la forma en que es el trato inhumano, es degradante, es donde de alguna manera va en contra de los derechos fundamentales a la vida, por supuesto, pero que muchos países aún siguen siendo usados, maltratan a la gente, golpes físicos, azotes, amputaciones, muchos elementos que de alguna manera deben de ser penados, porque la ley así lo dice, lo establece. Consigo mismo está la pena, si se quiere, dentro de estos elementos, la pena de tortura, que viene siendo como también, lo dije ahorita, los azotes, mencionando los corporales y conjuntamente con esto que es los azotes, que son las penas de tortura básicamente, entrando en los dos elementos. Físico del cuerpo, y la tortura también usa el físico, pero es la forma como agravan a la persona, como la dañan, en el sentido de las facultades en ese aspecto. La pena inhabilitante está dentro de las penas también como un elemento esencial, que son aquellas que impiden el ejercicio de ciertos derechos, generalmente los políticos, como voto, como el voto, o familiares como la patria potestad, privan de ciertos cargos o profesiones, inhabilita por su ejercicio. Hoy en día son muy comunes, privados del derecho de la conducción de vehículos, motores, la privacidad del derecho al uso de armas, son elementos que se le prohíbe porque la ley así, de alguna manera, lo está dando a conocer, que lo establece la ley. La pena de la privativa de libertad, esas penas que de alguna forma son, si se quiere, metidas por el juez como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria, es decir, su libertad para desplazarse del lugar donde desee. En ese sentido, de alguna manera, van hacia casos de ordenamiento jurídico basado en que no debe de realizar, tener libertad en ese proceso. La pena privada de libertad, por supuesto,
lo indica, que consiste, como lo dijimos anteriormente, como lo dije, valga la palabra más correcta, privar de libertad en el tránsito del individuo, en el cual es sentenciado y puede ser de alguna manera prisión preventiva también, por la pena que de alguna manera pueda resultar en el hecho cometido. Dentro de estos elementos hay la prisión, por supuesto, hay multa y lo que es la confiscación de bienes. En esa parte de prisión, amerita lo que es arresto a domicilio, penas peculiares, y la multa que es comiso y caución de una manera elementaria. Y en la confirmación, en lo que es la confiscación de bienes, esta de alguna manera le quita el derecho de una forma y de una característica que vienen y van y que forman elemento esencial dentro de esta función ejecutada por lo que el individuo pueda de alguna manera asumir. La condena es la acción y el efecto de condenar, y se denomina condena y se trata de la sentencia. En esa sentencia que un juez o un tribunal impone al reo tras un juicio. Y por ejemplo, cuando viola, cuando hace un hecho en el cual es ya decretado y que ese hecho es consumado, de alguna manera le sale condena, por supuesto. Eso nos lo dice también un autor muy importante como Luis Cabo Gutiérrez, que la acción es un proceso que va de acuerdo a lo que el individuo esté ejecutando para ser condenado. El concepto, ahí dentro de todo, es determinaciones de la acción penal, lo que tiene que ver con la acción el concepto de acción penal. Es la que invoca la jurisdicción, poniendo en funcionamiento, si se quiere, de los organismos del poder del Estado, destinado a juzgar los casos, en ese caso, la palabra es en esos casos concretos en virtud y de la aplicación de las normas, que tiene que ver con los jueces penales ejercida contra el presunto autor del delito, asumiendo de alguna manera de relevancia. Los causales de extensión de la acción penal están fundamentados y pueden verse como la muerte del imputado, la prescripción, la amnistía por el derecho de gracia, por la autoridad cosa juzgada, y la muerte de imputado. Dentro de esos límites, la muerte de imputado tiene que ver con la parte de difusión a que ahorita fallecimiento de los encausados por que de alguna manera de conformidad a la normalidad vigente, procedente a declarar extinción de la acción. La prescripción, que tiene que ver que es basado en el instituto de naturaleza, un instituto de naturaleza procesal por el cual en el transcurso del tiempo el computado de la comisión lo que llamamos nosotros desde la comisión del injusto convierte la persecución penal en innecesaria por extemporánea. Se trata básicamente de la pérdida de la pretensión punitiva del Estado por haber dejado pasar el tiempo sin ejercer la acción penal. Llevado entonces que tenemos otro elemento esencial dentro de la pena, la forma, tiene que ver con el perdón del ofendido, del delito, de la acción privada. Es decir, el perdón ofendido que extingue la responsabilidad criminal cuando la pena se haya impuesto por delitos respecto de las cuales la ley son lo que concede la acción privada. Principio se señala el perdón por parte ofendida, no se extingue la acción penal, y salvo al respecto pues de los delitos que no pueden ser perseguidos sin previa denuncia o lo que llamamos con consentimiento del agraviado. La amnistía, que tiene que ver con como lo indica su nombre, se supone un total del olvido del delito. Su concesión mediante ley borra todo el recuerdo, todo lo que es el recuerdo del delito cometido en la pena pronunciada. Definitivamente se extingue por completo de la pena y en todos sus efectos. El indulto, que tiene que ver con la gracia otorgada por el jefe del Estado
a los condenados por sentencia firme, remitiéndole toda la pena impuesta y por parte de ella conmutándola por otra, si se quiere, menor gravedad. Dentro de esos elementos esenciales también es necesario nombrar la prescripción de las penas. El plazo de prescripción de la pena empieza a contar con la fecha de sentencia de término o de la fecha del quebrantamiento de la condena. Esta se hubiese de alguna manera comenzado a cumplirse. Los plazos son de prescripción de penas son iguales que los de la acción penal. Dada la normativa de la prescripción de la pena, no procede la suspensión, sino únicamente interrupción por comisión de nuevos crímenes o simple delito. Lo que tiene que ver con los plazos de lo que es preinscriptorio. Esos son elementos esenciales del Código Penal, que es la acción que prescriben en un tiempo igual o máximo a la pena fijada en la ley por delito. Y si es privativa de libertad. Por ejemplo, si hay un robo que hayan hecho en el marco penal es de 3 años, 8 años, decretado en el artículo 180, los artículos, y de modo que la prescripción ordinaria sea cumplida en 8 años. Eso es lo que de alguna manera hace en estos eventos. Es necesario entonces acotar y en resumir, en conclusión, decir el elemento esencial y la gran importancia que tiene la forma de extinción de la acción penal. Pues de ahí, de alguna manera, se puede ver todas las faltas que de una vez se comete y que puedan tener todas esas descripciones para poder determinar los juicios y dando a los jueces, por supuesto, la razón. El tiempo no me dio para explicar a todo de una manera más, sino un resumen breve y dándole gracias por de alguna manera poder escuchar lo que he expresado en este corto tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada.